Hace unos 13 o 14 meses que tengo la moto. La compré por finales de mayo, principios de junio del 2022 y le tengo hecho más de 22.000 kilómetros. Le estoy dando mucha caña, la verdad, porque la cojo todos los días, haga el tiempo que haga. Sol, calor, lluvia, frío. Y muchos sábados no he ido de ruta con los compañeros. Entonces, la verdad es que le estoy haciendo muchísimos kilómetros. Y ya después de todo este tiempo yo creo que tengo claro, muy claro, las cosas que me gustan de esta moto y que me llaman la atención, y de aquellas cosas que o bien no me gustan o mejoraría porque no estoy satisfecho con ellas del todo. El bloqueo que tiene esta moto no es intrusiva como sucede con las demás motos de tres ruedas, como no sé, la Peugeot Metropolis, por ejemplo, o la MP3 o la nueva Kinko CV3 tienen un bloqueo que es muy intrusivo y se queda como una piedra. Pues moverla hacia adelante y hacia atrás la moto, pues moverla hacia adelante y hacia atrás, pero esto no lo puedes hacer. Y esto que parece una tontería, ¿eh? Incluso da mucha inseguridad al principio a mucha gente porque dice, ostras, que se me mueve, se me puede caer. No se cae, si no fuerzas mucho la situación, no se cae. Esta oscilación que tiene la moto va muy bien para maniobrar en parado. Va muy bien. Y cuando estás parado frente a un semáforo también va muy bien, ¿eh? Si bloqueas la moto, pues para tener un poquitín de juego con ella y poderla enderezar. Cosa que con las otras no puedes. Las otras, si tú bloqueas y está un poco ladeada cuando bloqueas, al desbloquearlo tiende a caer la moto, ¿eh? Y tienes que ir con cuidado. Este sistema a mí me gusta muchísimo, muchísimo más que el otro sistema que tienen las demás motos. Te permite también jugar mucho a la hora de maniobrar, ¿eh? Para moverla te permite hacer mejores maniobras. Otra cosa que también me gusta es el freno de mano. ¿Vale? El freno de mano, que al principio yo no sabía muy bien para qué servían las motos, pues hoy es importantísimo. Es importantísimo. Bien sea para aparcar, dejarla bloqueada y con el freno de mano y te vas y la moto ya no se puede mover. O bien sea cuando paras a poner gasolina, por ejemplo, bloqueas, freno de mano, pones gasolina, la moto no se te va a parar a ningún lado, perfecto. O cuando estás intentando aparcar una pendiente, pues en las pendientes si la pendiente es grande es muy complicado aparcar perpendicularmente a la pendiente, ¿vale? Si aparcas en el lado donde está la pendiente, si lo utilizas el caballete no, la pata de cabra, se inclina tanto que luego te costaría mucho enderezarla, muchísimo. Pero a lo mejor necesitarías hasta ayuda. Si lo haces en dirección contraria, aparcas y la pata de cabra queda en dirección a la subida de la pendiente, entonces no puedes ponerlo porque se quedaría demasiado recta y la moto tendería a caerse. Así que lo ideal es que cuando estés en una pendiente y estés perpendicular a ella, la enderezcas lo más posible, bloquees, pongas freno de mano y te olvidas de ella. Cuando vuelves, quitas freno de mano, la maniobras un poquitín para colocarla en la posición que tú quieres de marcha, subes, arrancas y fuera. Es muy importante que cuando hagas maniobras en parado, con la moto bloqueada, la moto no esté en marcha. Porque si está en marcha y sin querer tocas un pelín, porque has resbalado cualquier cosa, tocas un pelín el acelerador, se desbloquea automáticamente. Y si te coge en mala posición, pues vas a perder pie y te va a caer la moto. Así que lo mejor es siempre la moto apagada cuando la tengas bloqueada para maniobrar con ella. Otra cosa que me gusta mucho de esta moto es el freno de mano. Yo al principio no le daba importancia, ¿vale? Este freno de mano no le daba ninguna importancia, no sé por qué una moto tenía que tenerla, pero la verdad es que es importantísimo. Cuando tú, por las necesidades que sean, tienes que parar la moto bloqueándola así, como está ahora, sin ningún tipo de caballete, pues porque no tienes espacio suficiente para aparcar, por ejemplo, poner un caballete o cualquier cosa,
Tú la bloqueas, pones el freno de mano y ya nadie puede moverla ni para adelante ni para atrás ni nada. Perfecto. O cuando estás en una pendiente. Si tú tienes que aparcar en una pendiente y es complicado, ¿vale? Si estás en la pendiente y aparcas en la dirección de la pendiente, si tú pones, bueno, perpendicular a la pendiente, perdona, y tú quieres poner el caballete en dirección a la pendiente, la moto se inclina demasiado y luego no la podrías levantar. Si la quieres aparcar perpendicular a la pendiente y poner el caballete en el lado del ascenso de la pendiente, no tienes espacio suficiente, la moto quedaría demasiado plantada y con peligro de caerse. Entonces lo ideal es que cuando llegues a una situación de ese estilo, no sé si me explico bien, pero en fin, estás pendiente y la moto está así perpendicular al pendiente, pues lo ideal es poner la moto lo más recta posible, bloquearla, frenarla y ya está. Cuando termines, quitas el freno de mano, sigue bloqueada, la pones en la dirección que tú vas a ir la marcha, te subes, arrancas y fuera. Es lo ideal. Así que si va muy bien lo que es el freno de mano, va muy bien. El asiento, bueno, yo este asiento que tengo es el asiento rebajado. Yo mido unos 70 escasos. Y con el asiento normal llegaba muy de puntillas al suelo. Con este asiento rebajado sigo siendo puntillas, pero ya toco parte del pie en el suelo, ¿lo veis? Ya toco parte del pie en el suelo. Esto me da a mí mucha seguridad. No, la moto es alta y con el asiento rebajado sigue siendo alta, pero el problema es no solamente la altura, es la anchura de los reposapiés. Es tan ancha que me obliga a abrir muchos los pies a todos, nos obliga a abrir muchos pies y entonces cuesta más de llegar al suelo. Si no tuviéramos esto, llegaríamos al suelo perfectamente. Pero bueno, estos reposapiés pues es lo que hay, son anchos y no llegamos bien. En cuanto a la capacidad, ya la conocéis, ¿no? Una gran capacidad. Con el asiento rebajado pierde un poco, cabe un jet y un integral. Bueno, yo lo tengo ocupado con otras cosas, pero en fin, caben los dos, un jet y un integral que no sean demasiado grandes. La luz de cortesía pues es una porquería, funciona cuando está en contacto, pero si le quitas el contacto deja de funcionar. Y como todas las motos de este tipo, la luz de cortesía pues no son muy buenas. Yo le he puesto este que es magnético y que se activa en cuanto abro el sillín, y me ilumina todo el baúl, porque este tiene varios LEDs, no sé exactamente ahora cuántos, pero debe tener unos 8 o 10 LEDs. El peso. Esta moto pesa mucho. Más de 230 kilos. Así que hay que ir con mucho cuidado porque en un principio la gente piensa, bueno, es que esta moto, oye, la seguridad que da, las dos ruedas delante, no se caen. Pues entonces eso no es cierto. O es cierto a medias. Efectivamente, un doble tren delantero da mucha seguridad, pero da mucha seguridad en marcha. Cuando estás en parado, la moto pesa una barbaridad y sobre todo casi todo el peso está en la parte delantera. Eso lo que hace es que maniobrar es complicado y la gente que no ha tenido nunca moto, y esta es la primera moto que se coge, pues obviamente se las encuentra canutas para moverla en parado o muy despacio dentro de una cochera, y muchos han perdido pie y han caído sin hacerse grandes daños, pero han caído. Hay que ir con mucho cuidado porque la moto en parado o despacio es inestable, Estable, tienes mucho peso aquí delante, toda concentrada aquí delante, casi toda, y es compleja, es muy complicada de mover. Hay que adaptarse. Una vez te habitúas a ella, pues no hay ningún problema. Pero hay que tener un periodo de aprendizaje para aprender a manejarla. Es lo ideal es entrar en una cochera y bloquearla, moverla, acostumbrarte a ella, moverla de delante para atrás, girar con ella.
el hecho de que oscile, como hemos dicho, pues crea más fácilmente movimientos para poder moverte. Hay que acostumbrarse un poquitín a ella. En marcha sí que es más segura, ¿eh? En marcha es mucho más segura porque entonces sí que las dos ruedas de adelante sí que se cogen muy bien al suelo y no hay ningún problema cuando coges agua o coges un poco de arenilla o grava, pues oye, la seguridad que tienes esa doble rueda es tremenda, ¿eh? Mucho más que una moto de ruedas. Otra cosa que no, que tiene, y esta vez sí que no me convence, es esto, el tapón del fuel. Tiene unas señales aquí, ¿vale? Para que puedas orientarte un poco, pero esas señales casi nunca las ves acá correctamente, ¿eh? Pues porque es oscuro, es de noche, o bien porque te da el sol, incide el sol directamente, no, no las ves. Y hoy yo no sé cómo lo han hecho, pero hay que ir con un cuidado tremendo, porque como te equivoques al cerrarlo y la fuerces un poco, luego para abrirla tras ves canutas. Está muy mal ideado. Yo he tenido otras motos y no he tenido ningún problema, ¿eh? Esta te las ves canutas, tienes que ir con mucho cuidado para cerrar o abrir el depósito. Para cerrar, para abrir no, porque abrir ya se abre fácil, pero para cerrar con mucho cuidado, lo contrario luego no lo puedes volver a abrir. Bueno, pues nada, vamos a ponerla en marcha y vamos a ver los otros elementos que tiene la moto y compararla con otras motos. ¿Qué tal son? Bueno, cuando me compré esta moto, llevaba mucho tiempo pensando y mirando en distintos medios las motos de tres ruedas y no me convencía ninguna, la verdad. No me convencía ninguna. A mí no me gustan, esto es una opinión muy personal, ¿eh? No me gustan las Peugeot Metropolis ni las MP3, no me gustaban. Ni me gusta tampoco esta nueva que hay, que en España de momento no se vende y parece ser que no se va a vender, que es la Kinko CV3. No me gusta. ¿Y cuáles son los motivos principales? Bueno, son dos. Las ruedas tan pequeñas que tienen las demás motos, de tres ruedas comparadas con esta, y el frontal. El frontal porque este es más agresivo. Las otras tienen un frontal muy chato, aunque la MP3 está mejorado últimamente, pero suelen tener unos frontales muy chatos. Y la única que le veo yo estéticamente, pero no conozco absolutamente nada de esa moto, ni he visto pruebas ni nada, es una que se llama Quadro. Pero las demás, el tipo de ruedas que lleva, no me gusta absolutamente nada. Todas tienen adelante ruedas de 13 pulgadas y atrás de 14 pulgadas. Las de adelante, aparte de ser 13 pulgadas, tienen una anchura de 110. La Tricity tenemos 14 pulgadas adelante y 14 pulgadas detrás. Y la anchura delante es de 120. Es decir, que se ven más grandes y más anchas que el resto de las motos de ruedas. Aunque sean de 500 centímetros cúbicos, como le ocurre a la MP3 500 o a la Kinko, a la nueva Kinko CV3. Esa variación de ruedas, esa diferencia de tamaño entre las ruedas, es estéticamente a mí no me gusta. No me gusta nada. Yo las veo por la calle, he visto vídeos y no me termina de convencer. No, no me gusta, no me gusta. No sé, les da una sensación extraña. Y eso es lo que a mí, al principio, pues sí, quería una moto de tres ruedas porque necesitaba una de mayor cilindrada, no tengo carnet de moto, pero no me terminaban de convencer hasta que vi esta, que no me había fijado nunca en ella, empecé a fijarme y a través de un vídeo que vi de un bloguero muy conocido, digo, que haré, pues no está mal, oye, estéticamente no está mal. Ya, hombre, no es lo que a mí me encantaría, pero está muy bien, ¿eh? A mí hay otras motos que me gustan, si pudiera tener, si tuviera el carneado, pues no sé, una Honda 750, Forza 750, pues me gusta mucho. No sé, la Yamaha Tracer,
No, hay muchas motos, las Royal Enfield me gustan, hay muchas motos que me gustan, pero bueno, como yo no puedo tener esas motos de momento porque no tengo carnet, me dedico a estas y punto. Entonces, de tres ruedas la única que me gusta es esta, la única, pero con mucha diferencia. Aparte de que obviamente también yo me inclino mucho por el motor. La Yamaha tiene un motor ya muy conocido, muy bueno, por todos sabido ya, entonces problemas casi cero problemas. No digo que alguno no haya tenido problemas, siempre hay alguna moto que sale mal, pero en principio cero problemas. No se puede decir lo mismo de las otras, aquellos ya sí que tienen mayor problemas. Así que bueno, pues eso fue lo que más me llamó la atención de la Yamaha. Otra cosa que tampoco me gustan de algunas motos de tres ruedas, como es en el caso de la Peugeot Metropolis, es la plataforma esta. Que esto sea plano. Eso plano, eso de abajo plano, no me gusta nada. Nada. Es como las antiguas, bueno, como las antiguas, ¿no? Como las motitos esas de 49 que ponemos ahí la compra y tal para ir al supermercado. No me gusta. Habrá que gente que dice que sí, que además es comodísimo. Si yo no digo que no sea cómodo, pues pon los pies donde te dé la gana. Sí, sí, será muy cómodo. Pero no me gusta. ¿Qué queréis que os diga? No me gusta. Me gusta que haya este túnel aquí, central, que tenga que levantar la pierna para pasar. Eso sí que me gusta. Me da más sensación de moto. Lo otro, pues no. La verdad es que no. A ver, que aquí hay que ir con cuidado con tanto ciclista. Así que son varias las características que me hicieron inclinarme por esta moto y no por otras, ¿vale? Aunque su cilindrada es la menor de todas, prácticamente, porque la Peugeot es de 400, la MP3, aunque hay una de 300, pero tiene una de 400 y una de 500, y la Kingco es de 550, si no me equivoco. Son muy potentes, ¿vale? Pero bien, con esta me sobra. Las luces, fantásticas. Me encantan las luces que tiene esta moto. Iluminan muy, muy, muy bien. Estoy muy contento con ellas. Viajo mucho, bien porque me levanto muy temprano, vuelvo tarde a casa, siempre de noche, en invierno. Verano no, pero en invierno sí. Y la verdad es que de categoría. Las luces de cruce y de cartera, fantásticas. Iluminan una barbaridad. Al menos desde mi punto de vista y comparado con otras motos. Me encanta cómo ilumina. Me encanta. En cambio, los intermitentes, va y los ponen de luces normalitas, no son de LED. Ni los intermitentes, ni la luz del portamatrículas. La del portamatrículas ya es de risa, porque oye, creo que vale 5 euros. A mí me la regalaron. En un mantenimiento le dije, oye, que me gusta, y me la regalaron. No me cobraron el cambio. Es que de verdad, es ridículo. Es ridículo. Que por 5 euros no pongas una LED ahí en el portamatrículas. Oh, no, ya, bueno, ¿qué más da? Si total para lo que se ve. Bueno, pero a mí me gusta, porque sea todo full LED o no. Esta moto no es una moto clásica, es una moto moderna. Por lo tanto, pues en LED. Y los intermitentes, pues también. ¿Por qué no? Yo me los he puesto en LED. Me los tengo que poner originales de la casa, que valen una pasta gansa. Valen un pastón. Pero bueno, hay quien se los ha comprado en AliExpress, muchísimo más baratos. A unos les ha salido mejor, a otros peor, han tenido algunos problemas. Supongo que se lo habrán instalado ellos. Yo, como soy un manazas, no sé instalarme nada, pues me lo tengo que instalar la casa, al taller, ¿vale? En fin, es una tontería, pero yo que es una moto de estas características, de este precio, tío, que no pongan las luces de LED, intermitentes de LED. Tío, no sé, en fin. No me parece correcto. Me parece que simplemente pues es eso, quiere sacar dinero al usuario y ya está.
La cúpula. Hombre, pues yo estoy contento con esta cúpula. Para la altura que tengo yo, escasamente unos 70, va muy bien. La cúpula es transparente, no distorsiona y protege de maravilla. Es fija. Ese quizás sea el mayor inconveniente que tiene. Aunque a mí no me está afectando mucho. Pero yo he tenido antes que esta dos forzas, 125. La primera, la cúpula se podía regular manualmente, en parado, tenía que estar en parado. Y la segunda se podía regular de forma eléctrica, incluso moviéndote con la moto. Fantástica. O sea, la eléctrica era fantástica. Va muy bien, porque tú querías mayor protección, la subías. Querías más deportividad, la bajabas. Tenía muchas posiciones intermedias. Y era un pasote, además te quedabas con todos. Tú pasabas por la otra moto o de un coche y subías y bajabas la cúpula y te quedabas con ellos. Tenían unas caritas muy bien, fantástico, ¿eh? Esta no lo tiene. Bueno, estaría bien porque habrá gente que no le va tan bien como a mí por la altura que tiene, o bien porque son más bajitos o más altos y no les protege bien en fin, o tienen problemas para poder ver por arriba de la cúpula. Y una eléctrica pues iría fantástico. Y si no hay una eléctrica, aquí una manual, hay algunas manuales que incluso el movimiento se pueden manejar desde una palanquita de aquí. No costaría nada y oye, pues sería un puntazo, sería un puntazo. A mí ya os digo, a mí de momento no me ha dado ningún problema. Es más, me protege tan bien que incluso yendo por autopista a la máxima velocidad de 120 km por hora, que es el límite que hay en autopista. Pero estoy seguro que si vas a la máxima velocidad pasaría lo mismo. Yo no noto ninguna presión en el casco, ni me tira hacia atrás la fuerza del viento y nada. O sea, me protege muy bien la cúpula. Estoy contento con ella. El cuadro de instrumentos. Pues hombre, tenemos un cuadro grande, con una visibilidad muy buena en cualquier condición de luz. De día, de noche, con la luz del sol incidiendo sobre ello. Es monocroma, pero se ve muy, muy, muy bien. Ahora eso sí, qué poca información da. Qué mal diseñada está. No me fastidies. Me ponéis la hora en dígitos grandes ahí arriba. ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo esos dígitos ahí? ¿Para qué? Si es que yo no necesito la hora ahí, tío, y tan grande. ¿Qué? ¿Para ver si llego tarde al trabajo? Joder, tengo reloj, tengo móvil, eso no lo necesito para nada. ¿No me lo sabrías poner aquí abajo? Está muy mal diseñada. Para ver cualquier información que la tenemos aquí abajo, porque esto ahí arriba está la hora siempre fija, tenemos que estar tocando este botoncito de aquí, que es un coñazo, porque encima está al lado del acelerador, en el lado del acelerador, y cada vez que tienes que tocar tienes que... El acelerador no lo puedes manejar bien. Por su pena que tengas unas manazas, no lo puedes manejar bien. Haz mal, Y para cualquier información, pulsar aquí un montón de veces. Pim, pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pim, pom, pom. ¡Anda! ¡Qué tontería, tío! O sea, es que pierdes tiempo. Es hasta peligroso, tío. Yo no lo puedo entender. Chicos, ¿no podrías haber hecho aquí una cuadrícula y que pudieras configurar 4 datos de información ahí arriba, una en cada lado? Por ejemplo, yo que sé, que fuera configurable, que arriba pudieras poner, por ejemplo, la temperatura ambiente y a la izquierda, la temperatura del motor a la derecha, que no la informa esta moto. Abajo, por ejemplo, los kilómetros totales que tienes. Aquí al lado podrías poner el consumo medio. Y luego cuando pulsaras una vez, pasar a la segunda pantalla con otra información, por ejemplo los parciales arriba, los trips, y abajo pues el consumo instantáneo y el voltaje de la batería. Pues oye, no costaría nada, no costaría nada hacer eso. Podrías hacer un poquitín más pequeño donde está
donde nos indica el combustible, un pelín más estrecho, pero es un pelín, ¿eh? No sé, puedes hacer muchas maneras para poner toda esa información ahí. La hora, si quieres, la pones ahí abajo, aquí, ahí abajo. Y ya está. Y con un solo clic, aquí, con un solo clic de esto, tendrías toda la información, no como ahora que pim, 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 pim. Que estás toqueteando ahí encima a este lado, coño. Ponlo aquí al menos, ¿no? Para que podamos manejarlo bien. Aquí a la derecha, tío, donde está el acelerador. Es que mal, muy mal diseñado. Muy mal, muy mal, muy mal. Es lo que menos me gusta. Que sea monocromo color, bueno, pues eso va a gustos, ¿vale? Eso va a gustos. A mí no me molesta que sea monocromo. Si me diese toda la información, me daría de igual que sea monocromo. A mí el color no me mata. Reconozca que a la gente le gusta. A mucha gente le gustaría que fuera en color, sobre todo porque ahora todas se han modernizado menos esta. Hablo siempre de las motos de 3 ruedas. Todas se han modernizado menos esta. Tú coges una Peugeot o coges una Peugeot o coges una MP3 o una Kinko CV3 y los cuadros de instrumentos son, bueno, le dan 1000 patadas a esto en color, con un montón de información, conectividad al móvil. Bueno, impresionante. Impresionante. Esperemos que con futuras actualizaciones de la moto, cuando saquen un modelo nuevo, pues oye, hayan cambiado ya y se decidan a cambiar el cuadro de instrumentos y nos pongan uno ya más modernito, ¿eh? Y con una información más importante a simple vista. Es que de un solo vistazo verlo todo es fantástico. Esto es muy incómodo de utilizar, muy incómodo. Una cosa que no me gusta nada, ni a mí ni creo que a la mayoría de la gente, es esto. Un conector de mechero, tío. En el 2023 un conector de mechero. Bueno, en el 2021 que la haya comprado como yo. Conector de mechero. Pero hombre, si yo creo que no hay ninguna moto desde el 2020 que lo saquen con un conector de estos. A ver, los móviles no van con conector de mechero. Tenemos que comprar un adaptador en Amazon o en un chino que vaya de mechero de 12 voltios a USB. Para poder conectar pues el móvil, la cámara, una batería externa para poder cargar el móvil. No fastidies, tío. No fastidies. O sea, es que es un pegote. Un pegote ahí. No, te hubiera costado mucho poner aquí una conexión USB o dos. Una USB y una USB-C. Y con algo más de potencia, ¿eh? Con algo más de potencia. Porque tiene tan poco amperaje que cualquier cosa que le metas ahí, que tenga un poquitín de potencia, te comes el fusible, te lo fundes. Hombre, tío. No fastidies, ¿eh? En fin. Una guanterita, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no hay espacio suficiente? Que es pequeñito todo esto. Esta coraza es pequeña, ¿no? Ahí no cabe nada. Joder, tío, tienes aquí una coraza enorme, coño, pon una pequeña guantera, que podamos guardar el móvil, la cartera, la batería, la cámara, lo que queramos, lo que nos dé la gana, pero pon una, ¿no? La leche, es que nada, oye, ni una puñetera guantera. Yo comprendo que aquí está el freno de mano, pero aquí, tío, la pequeñita guantera, bueno, son pequeños detalles que parecen tonterías, pero bueno, oye, no son esenciales, no es una necesidad, vaya, más primordial que necesitemos tenerla, porque si no, oye, la moto ya no la compro. No, no es eso, no es una gran necesidad, pero tampoco se entiende el por qué no lo ponen. Es una tontería. Porque estas motos van muy bien por curvas. No se puede comparar nunca con una de 2 ruedas. Una de 2 ruedas es una de 2 ruedas. Pesan menos y son más ágiles. O sea, que nadie quiera pretender que una moto de estas es igual que una CB500. Pues no lo mismo. Estas tienen 3 ruedas y tienen unas inercias especiales y tienen el centro de gravedad es diferente. No tiene nada que ver. Pero eso no significa que no se puede ir por curvas, por carreteras
y tiene potencia para subir puertos de montaña. Está muy bien. A mí me encanta esta moto. Me gusta muchísimo. Y se maneja muy bien con las curvas. Nadie va a hacer una competición en un circuito, porque estas motos no son para eso. Pero tú quieres divertirte un poco con curvas cerradas. Está un puerto como nos hemos ido los compañeros y yo, pues no sé. Aquí hay varios valles que tienen curvas muy, muy, muy cerradas y te lo pasas pipa. Te lo pasas muy bien. La moto responde a las mil maravillas. O sea que va genial. Genial, genial. Yo en eso, vaya, estoy súper satisfecho de esta moto. Entonces, me gustaría que tuviera algo más de caballos, porque sí que es cierto que tiene poca aceleración. La velocidad punta no está mal. Hay gente que dice que le han puesto 150. Yo no sé si es que lo habrán soñado, tendrán un petardo atrás los que iban de bajada total. Eh, no sé, chicos, igual es así, pero mi moto de luego 150 ni de coña las ha cogido. Yo no sé lo máximo que he cogido, no lo puedo recordar porque tampoco es una cosa que esté mirando todos los días, pero por autopista a lo mejor en un momento determinado teóricamente, porque la ley no te permite pasar de 120, teóricamente mi moto no puede pasar de 135. No sé si un poquitín más, y si bajada puede llegar a 138, 39, pero todo teóricamente. Con el moto eso no, está prohibido, no puedes ir a esas velocidades. Pero 150, tío, bueno, en fin, no sé. Pues me parece muy bien, oye, chapo por esa persona. Pero lo que sí le falta es aceleración. Es normal, es una moto que pesa mucho, y solo es un 300. Entonces, cuando intentas adelantar, eso, pena que el que vaya adelante vaya a 70, 80 o menos, pues oye, te va a costar. Te vas a tener o vas a tener que venir ya muy rápido por atrás y ya como vienes con la inercia rapidito, entonces no te cuesta adelantar. Pero si estás yendo detrás, de pronto quieres adelantar, te va a costar. Te va a costar. Tienes que tener una recta con buena visibilidad para saber que no te va a pasar nada. No intentéis adelantar un coche que va a 100 apurando. No lo intentéis porque esta moto no es para ir de 100 a 120 en 2 segundos, no lo es. Además, mira, hace poco salió un vídeo, creo que es de un alemán, os dejaré el enlace en la descripción, que hace una comparativa de varias motos. Está, vamos a ver si no me equivoco, esta es la Yamaha, está la Peugeot, está la esa QV3 creo que es. ¿Y cuál era la otra? No lo sé. La que no estaba era la MP3 porque creo que no la había podido conseguir. Bueno, hace una serie de pruebas que la podéis ver. Algunas son graciosas porque pone una moneda plantada encima del sillón de cada una y cuando arranca se caen todas menos la de la Kinko. La Kinko es una bicilíndrica. Entonces, claro, no vibra tanto como vibran las otras que son monocilíndricas. Pero lo hace unas pruebas de velocidad y de aceleración y tal. Bueno, la nuestra, la Yamaha, creo que tarda, estoy hablando de memoria, pero creo que tarda entre 13 o 14 segundos en alcanzar de 0 a 100 km por hora. Mientras que la Kinko lo consigue en 8 segundos. Hombre, pues la diferencia es gorda, ¿eh? Ahora, la Kinko es de 550, ojo. No podemos compararla, ¿eh? Pero quiero deciros que bueno, tú tienes una Kinko de 550 y claro, aceleras en 8 segundos de 0 a 100, que significa que puedes pegarle, al menos cuando vas por debajo de 100. Yo no sé, no me fijé, tengo que volver al vídeo porque sí, ahí habla de pies, no de kilómetros muchas veces, entonces hay que, hay que transformarlo para ver realmente qué aceleraciones tiene. Pero está claro que la nuestra aceleración es pequeña. Tenemos 28 caballos creo que es, ¿no? O 29. Entonces no podemos pedir el pedazo. Pero bueno, tampoco a mí en estos momentos, por ejemplo, me gustaría eso, un pico de aceleración más fuerte, porque hay veces que sí, que necesito adelantar un coche y tal, y no me gusta arriesgar. Entonces, pues me gustaría tener posibilidad de pegar un buen empujón, adelantar y ponerme ya en mi carril tranquilamente. Pero en línea general estoy muy satisfecho con mi moto, muy contento con ella.
y estoy orgulloso de tenerla. No, si no me lo hubiera comprado, está claro que me la compré por eso. Y eso que me costó decidirme, porque al principio veía las demás motos de tres ruedas y no me gustaba ninguna y todo era mirarlo en foros y tal, en Facebook y eso, y no terminaba de convencerme. Hasta que un día pasando con mi mujer por un concesionario vio este y dijo, está seguro, vaya, ella es la que quería, ella le encanta esta moto, ella no lleva moto, pero es motera, le gusta ir detrás, le gustan muchísimo las motos, no para ir de curvas y de altas velocidades, pero sí para viajar. Y bueno, pues por ella compré esta moto y no estoy arrepentido, estoy contentísimo. Bueno, pues estas son las conclusiones que tengo de esta moto, sus luces y sus sombras.